Seguramente que más de una vez te has preguntado cómo la pizzería puede estar maldita, o al menos cómo los animatrónicos pueden moverse en las noches. Pues lo cierto es que la historia en sí nadie puede deducirla concretamente con solo jugar este título, aunque ya se ha confirmado su historia por medio de su creador, aún así se siguen creando diversas teorías sobre esto. Yo no puedo prometerte que todo lo que te cuente a continuación sea exacto a lo que sucedió realmente, pues la cosa es que no puedo dar tanta información. Pero trataré de darte a conocer sobre estos monstruos que se encuentran en esta pizzería, te daré a conocer cómo un lugar tan infantil y colorido se volvió el peor laberinto infernal que uno pueda conocer. El año en el que se inauguró esta pizzería fue antes de 1987, lo más probable en alguna parte de habla inglesa. Este era un lugar donde podría disfrutar niños y familias para hacer fiestas infantiles como cumpleaños o cosas así. Aunque la mayor atracción de esta pizzería fue en realidad los 4 animatrónicos que se encontraban allí bailando y cantando, al menos 3 de ellos se encontraban allí, ya que uno estaba fuera de servicio. Un animatrónico es como un robot que baila o canta de la misma forma todos los días, dependiendo de su uso o función que se le da. Entre estos 4 se encontraba Bonnie, un conejo de color lavanda con orejas articulados que se inclina hacia adelante. En el escenario, él lleva una guitarra de color naranja bajo, así acompañando a Freddy y a Chica como un grupo musical. Chica es un pollo amarillo brillante con una cabeza esférica formada, pico anaranjado, ojos color púrpuras rosadas y negras cejas. Ella lleva un babero blanco que dice vamos a comer. En el escenario ella lleva en su mano izquierda una magdalena rosada sin envoltorio y 2 ojos grandes. Foxy es un gran zorro con color marrón rojizo y piel hecha jirones. Él tiene un gancho en su mano derecha y un parche en el ojo que se dobla por encima de su ojo derecho. Él es generalmente visto con ella sobre su ojo en lugar de cubrirla. Foxy viste pantalones de lino de color marrón que están especialmente triturados en las piernas. Él parece estar dañado ya que parte de su maquinaria están expuesto, se puede ver claramente que sus piernas y la mano derecha está completamente desnudos, exponiendo el endoesqueleto de metal. Parece tener una mandíbula inferior rota, por lo que la boca no la puede cerrar correctamente, también parece tener un párpado izquierdo ligeramente caídos. No me extraña que a este animatrónico lo hayan abandonado en el sótano. Por último y el más importante, Freddy es un animatrónico que llevaba un traje que le da la apariencia de un oso pardo. En el escenario lleva un sombrero de copa negro y pajarita, y tiene un micrófono en su pata derecha. Sus oídos se articulan y por lo tanto pueden moverse hacia atrás y adelante. Todo empezó a ir cuesta abajo a partir del año 1987, cuando uno de los animatrónicos mordió violentamente a un cliente, dejándolo sin lóbulo frontal, aunque sorpresivamente el cliente había sobrevivido, pero aún así este accidente provocó que el restaurante perdiera fama y dinero. Después de este accidente, los animatrónicos ya no pudieron moverse durante el día como medida de seguridad. Incluso el hombre que te llama cuando empiezas una noche, te menciona algo sobre esto. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up if they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Un tiempo más tarde 5 niños desaparecieron dentro de la pizzería. Luego de varios días un sospechoso fue arrestado, pero no lograron encontrar los cuerpos de los pequeños desaparecidos. Según los informes de la policía, el criminal iba disfrazado de uno de los animatrónicos para atraer así a los niños y luego hacer su terrible acto de locura. Un tiempo pasó después de que arrestaron al criminal o al sospechoso. Los padres que fueron a la pizzería esos días para festejar con sus hijos llamaron a la policía porque los robots tenían un olor horrible como si algo se hubiera podrido, un tipo de olor que estoy seguro que esos padres jamás olvidarán. Como si fuera poco, dentro de los animatrónicos salía sangre y mocos de la cara de los robots, dando por obvio dónde estaban los niños desaparecidos en un principio. A causa de todo esto, el restaurante cerró todo el año.
Incluso esta noticia se puede leer en la cámara 4B cuando el texto del póster cambia, texto que estás viendo ahora en pantalla. El accidente ocurrido en el año 1987 lo provocó uno de los robots, como dije anteriormente, pero nunca se supo el porqué de este hecho tan extraño. Quizás fue un simple accidente, algo que nadie podría predecir, una burla del destino. Pero también existe la posibilidad de que el robot culpable estuviese maldito por los hechos de los niños desaparecidos, además que no sería extraño que estos robots cobraran vida entre comillas por causa de este lamentable hecho que había ocurrido. El tipo del teléfono en ningún momento nos dice que Animatrónico fue el que causó la mordida del 87, aunque lo más probable es que fue Freddy quien mordió al cliente en el módulo frontal, no lo digo por suponer, pero no creo que esas marcas que tiene el robot en la cabeza de mano se hayan hecho solas. Al parecer Freddy al dar la mordida lo hizo con toda voluntad, y el cliente dio mucha resistencia para salir del dolor que provocaba este oso pardo, aún así pudo salvarse por pura buena suerte. Quizás esta parte es la más triste de los hechos ocurridos durante todo el relato, y aunque no puedo decir con la exactitud que lo que contaré sea lo que realmente sucedió, espero poder al menos acercarme más a la verdad. Fue mucho tiempo después de la mordida del 87, ya que la pizzería se encontraba cerrado por casi un año después de ese terrible accidente. Había 5 pequeños que no pasaban más de 5 o 6 años de edad, aún eran unas criaturas pequeñas. Sus nombres eran Timmy, Hansel, Matías, Oliver y Kevin. A ellos les encantaba el restaurante, les fascinaban y se podría decir que estaban obsesionados a ellos, ya que cada semana iban allí a ver solo una cosa: a los animales animatrónicos que cantaban para los niños sin parar. Ellos los admiraban, era para ellos sorprendente que los animales podrían tocar instrumentos y cantar, nada sorprendente esperando de unos niños. Los 5 eran grandes amigos, hablaban todos los días sobre ese restaurante y no paraban por nada, hasta en el jardín hablaban de este tema. Incluso soñaban con trabajar allí algún día, decían que trabajar allí sería lo mejor que les podría pasar en la vida o en su niñez. Todo era de maravilla para ellos, hasta que llegó lo que sería la mordida del 87. Hansel, Kevin y sus padres fueron ese día a la pizzería, era una noche como todas en ese momento. Hasta que justo a las 12 AM la electricidad empezó a funcionar mal, empezó como a parpadear de repente y los 3 animatrónicos que se encontraban haciendo el show pararon y dejaron de moverse por la falta de electricidad en el establecimiento. Los niños quedaron enojados y empezaron a quejarse por lo molesto que estaban por no poder ver el show como siempre. Varios empleados empezaron a revisar la habitación para buscar el problema. ¿Quién iba a esperar que luego de 3 minutos un animatrónico empezaría a funcionar sin razón aparente? De la nada Freddy empezó a cantar su canción, cosa rara en ese momento puesto que el problema no se había encontrado y mucho menos se habría resuelto. Uno de los clientes que estaba en la orilla del escenario volvió a mirar al oso pardo para poder al menos disfrutar de un canto mientras comía su trozo de pizza en su mesa. De repente el oso pardo empezó a mirar fijamente al sujeto de la orilla, pero de forma cautelosa para que no se note. Cuando uno menos los esperaba, Freddy se lanzó hacia el sujeto con una rapidez inmensa junto a un grito que solo saldría en tus propias pesadillas. Empezó a morder la cabeza con demasiada fuerza como si quisiera romperle el cráneo y hacerlo pedazos. El sujeto intentó resistir de cualquier manera posible para salvarse, pero el oso no quería parar. La resistencia terminó cuando el hombre empezó a sangrar de forma descontrolada. Los niños que se encontraban allí empezaron a llorar por los gritos de dolor que se escuchaba por toda la habitación, y los empleados intentaban todo para sacarlo. Pasó unos 2 minutos y el sujeto se desmayó de repente y Freddy dejó de morderlo para liberarlo. Cuando sacaron al hombre del lugar para dejarlo en una camilla, se dieron cuenta que aún seguía vivo luego de eso, pero sufría problemas graves en el cráneo. En el hospital informaron que el lóbulo frontal estaba demasiado dañado, pero tenía la posibilidad de sobrevivir a pesar de todo el daño. Pero aún así el restaurante no se salvó de las quejas y demandas de la familia, y no solo de ellos, sino que quejas de los testigos por darles esa horrible imagen a sus niños. Los dueños no tuvieron más opción que cerrar la pizzería al quedar en quiebra, ya que desde ese día nadie quiso acercarse a ese lugar por el miedo y el temor.
Pero luego de un tiempo el restaurante volvió a abrir, con la diferencia de que los animatrónicos estarían encerrados en el sótano para que nunca más vuelvan a ver la luz del día. Estuvieron un largo tiempo sin esa chispa que les daba la importancia que tenían antes de la mordida del 87, lo que provocó la mayor pérdida de fama y dinero. Pero los 5 pequeños no soportaban esto, no soportaban no poder ver más a sus personajes favoritos en el restaurante, y eso mismo le pasaba a los demás niños que les encantaba celebrar en la pizzería. Obviamente, como cualquier mente inocente, uno tendría que esperar al menos que harían lo que sea para ver a sus animales cantando luego de varios meses de la tragedia. Los 5 niños esperaron hasta el fin de semana para ir al restaurante como les había prometido sus padres, aunque con algo de preocupación puesto que los papás no estaban seguros luego de esa crisis ocurrida. Al final llegaron a un acuerdo puesto que en los últimos meses la pizzería no ha tenido problemas en su funcionamiento. Pasaron los días y estaban impacientes porque llegara ese domingo tan preciado que les había prometido sus padres. El tiempo pasó muy lento para ellos, pero al fin llegó el día y partieron de inmediato para llegar a tiempo. Durante el trayecto los pequeños ya tenían planeada toda su travesura en ese lugar, incluso hablaban despacio para que nadie los oyeran. Cuando por fin llegaron a la pizzería de inmediato fueron a una mesa para que pudieran servirse. Durante la comida se notaba que el restaurante estaba casi vacío, como si no tuviera vida, como si fuera una casa de fantasmas. Tal parece que los únicos que se encontraban allí eran un guardia y los que servían la orden de los clientes. Oliver intentó buscar un camino que los llevaría a él y a sus amigos hacia el sótano para poder ver a los animatrónicos, hasta que encontró una pequeña tubería completamente desgastada y oxidada, dejando un paso fácil hacia el lugar. Oliver, al darse cuenta de esto, no esperó ni un segundo para darle la noticia a los demás y así seguir el plan. Pero tuvieron que esperar a que los padres estuvieran totalmente distraídos. Qué lástima que cuando los papás al fin se fueron a un lado dejando a los pequeños con los demás para jugar, ya eran como las 12 de la tarde. Aprovechando la oportunidad, los 5 niños fueron de puntitas hacia la alcantarilla, dejándolo todo atrás. Durante el tiempo en el que se encontraban arrastrándose escuchaban algo así como pequeñas risas de una voz muy profunda, como si fuera de algo gigante o algo así. Se pensó que eran los clientes que se encontraban arriba festejando, pero yo creo que ustedes saben en verdad quién era el que daba esas risas. Cuando llegaron al final del trayecto, pudieron observar que el lugar estaba casi sin luz, algo muy atemorizante para ellos. El primer animatrónico que vieron en la pasada fue a un zorro de apariencia destrozada y algo mugrienta, con un parche en el ojo dando a notar que él era una especie de pirata. Jamás habían visto a ese animatrónico antes, por lo que se sorprendieron tanto que pensaron que era algo que nadie había visto, un nuevo personaje oculto en el restaurante. Siguieron el paso para poder encontrar a uno en particular, a un oso pardo con su sombrero de copa. Se encontraron con diferentes personajes, pero no lograron encontrar a Freddy por ninguna parte, dejándolos cansados y con algo de ansiedad por volver a salir porque no podían dejar de sentir que ellos no eran los únicos que se encontraban en la habitación. Cuando por fin decidieron ceder a la búsqueda para poder seguir con la fiesta de arriba, justo cuando volvía a salir por el alcantarillado, escucharon grandes pasos de caminatas y corridas, y también alcanzaron a oír que algunas cosas se caían o se salían de su lugar sin explicación alguna. De repente Kevin empezó a gritar por algo que le agarró de la pierna y lo dejó con tal desesperación que no sabía qué hacer en el momento. Sea lo que sea que hizo eso, tenía una mano de color café. Kevin desapareció entre las sombras dejando solo a 4 de los amigos. Luego Timmy desapareció como el viento, estaban seguros que él estaba detrás de ellos, no podía creer lo que estaba pasando. El siguiente era Hansel, que luego de ver lo sucedido empezó a llorar en el suelo, quedando inmóvil por el terror, llamando una y otra vez a su mamá y papá por ayuda. No pudieron ayudarlo, y no tuvieron más opción que dejarlo solo por su cuenta, hasta que luego de estar un par de metros lejos el niño dejó de llorar dejando pasar un grito desgarrador. Matías, al notar esto, decidió ir hasta allá para ayudar a Hansel, pero Oliver le advirtió que ya era imposible ayudarlo, que debían encontrar una salida rápido. Aún así Matías logró soltarse de Oliver y siguió hasta donde estaba Hansel. ¿Quién diría que luego de eso se escuchó un grito que no provenía del niño, sino que era un grito demasiado chillón como para que lo hiciera un humano? Oliver siguió corriendo sin parar hasta encontrar una salida sin éxito alguno. No fue hasta que sintió que algo se encontraba entre sus espaldas. Cuando volteó vio a todos los animatrónicos. Bonji, Foxy, Chica y Freddy.
Al ver esto notó que 3 de ellos estaban rodeados de sangre, y algo de carne que se apretaba dentro de ellos. Pero Freddy no se le notaba eso, simplemente tenía el cuerpo de Kevin en sus manos. Después de unos segundos Foxy agarró el cadáver y literalmente metió el cuerpo dentro del oso pardo hasta dejarlo completamente destrozado por las partes de robot que estaban dentro. El niño no podía creer esto, no podía creer lo que había visto. No fue hasta que todos vieron a Oliver y se balancearon hacia él con un gran impulso y un grito del demonio. El chico jamás supo lo que pasó en realidad, pero de alguna manera despertó en medio de las calles de su ciudad, en una cruda mañana. En un lugar diferente, en el restaurante para ser más exactos, la policía investigaba el caso de los 5 niños desaparecidos buscando cualquier tipo de pistas, dejando a la pizzería cerrada hasta que la investigación concluya. Según los informes de la policía, el sospechoso fue atrapado días después por un loco que se encontraba disfrazado de Freddy. El hombre era un enfermo que abusaba de los niños en las calles para luego matarlos. En su casa se encontraron grandes cantidades de órganos en frascos ocultos en variados lugares de la casa. Por supuesto que arrestaron al sujeto condenándolo a la silla eléctrica. El caso jamás se pudo resolver concretamente puesto que el sujeto, a pesar de todas las cosas que había hecho a lo largo de su vida, no había pruebas de que fue el que secuestró a los niños, pero al fin y al cabo el caso se pospuso por un tiempo más para tener tiempo de encontrar algún tipo de ventaja para resolver el caso. El restaurante volvió a abrir sus puertas, pero esta vez con un riesgo que correr, dejando a los animatrónicos presentarse por última vez. Ese día muchos niños fueron a ver el show con sus padres. El espectáculo fue impresionante para los niños, les gustó tanto ver a sus animales favoritos luego de tanto tiempo. No fue hasta que uno de los clientes se fijó con mucha atención a los animatrónicos ya que algo le llamaba la atención. Al ver más detenidamente vio que de ellos salía sangre y mocos por los pequeños bordes abiertos. No dudaron en llamar a la policía, y cuando llegaron, se dieron cuenta que la sangre y los cuerpos destrozados que encontraron dentro de las máquinas, eran los cuerpos de los niños que habían desaparecido por varios días. Obviamente el restaurante cerró, pero esta vez para siempre. Por órdenes judiciales los dueños quedaron en quiebra y el restaurante fue olvidado pero a la vez recordado como un lugar maldito. Oliver jamás pudo volver a su hogar y se mantuvo en las calles toda su niñez hasta la adolescencia, donde conseguía trabajos para una vida mejor. Decidió cambiar su nombre a Mike Schmidt para tratar de olvidar esa horrible noche de domingo. Cada noche de su vida no paraba de tener visiones sobre un Freddy dorado que se encontraba allí parado riéndose como lunático, oyendo voces que decían que ese iba a ser en alguna noche. Qué ironía que mientras buscaba trabajo, encontró uno en especial. Se necesita de guardia nocturna para restaurante. Mike se dio cuenta que era el mismo restaurante de sus pesadillas, y se quedó pensando por un tiempo. Y decidió que tenía que enfrentar su miedo para que las visiones se fueran de su mente, no le importaba el dinero. Al aceptar esto tendría un 50-50 de posibilidades de salir vivo de allí como alguien nuevo, o salir de allí como un animatrónico.